Le damos gracias a Dios que estamos hoy para honrar a nuestro Dios y glorificar. Y a través de la palabra, pues la palabra nos ayuda a no decaer como aquellos hombres que desobedecieron la palabra de Dios. Gracias por la oportunidad que me dan, hermanos. Vamos a iniciar en esta tarde, hermanos. El tema de esta tarde se llama la jactancia. Vamos a ponerle aquí. La palabra jactancia, hermanos, significa, según el diccionario que investigué, dice vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de su misma y de sus propias cualidades. Hay mucha gente que es así, ¿verdad? Que presume y muestra todo lo que hace. Pues él dice que es el mejor, se alaba a sí mismo y que es el mejor. Eso es una jactancia, ¿verdad? Y vamos a ir a Santiago 4:16, hermanos. Santiago 4:16 nos dice ahí, hermanos, hablando de su contexto, dice que todo lo que queramos hacerlo de día de mañana, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, es jactancia también. Pero dice ahí en Santiago 4:16, hermanos, dice, pero ahora os jactáis en nuestra soberbia, dice. Toda jactancia semejante dice que es mala, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso, hermanos, es malo. Y abajito dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia nos dice muchas cosas. Solo con jactarse y el presumirse que soy mejor, estoy cometiendo un pecado, hermanos, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Seguimos, hermanos. Es lo que significa, ¿verdad? La palabra jactarse. Okay. Bueno, vamos a ir a una parábola que nuestro Señor lo asimiló, ¿verdad? Lo ilustró a través de una parábola. Vamos a ir a Lucas, hermanos. Antes de entrar a esto, ¿verdad? Vimos que el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Se jactó, ¿verdad? Desobedeció a Dios y dijo el rey Nabucodonosor, dijo, esta gran Babilonia yo lo construí. O sea, él se glorió, ¿verdad? Con mis fuerzas lo hice. O sea que ya no lo tomó en cuenta Dios, ¿verdad? Y entonces por eso Dios lo mandó a un castigo, ¿verdad? Eso es. Bueno, vamos a ir a esta parábola, hermanos, en Lucas 18:9. Jesús ilustró esto a través de estas parábolas para darnos una enseñanza a nuestro Dios y que nos ayude en nuestra vida espiritual, porque de eso así también daba esa enseñanza a nuestro Señor Jesucristo a la gente, a los judíos, a aquellas sectas religiosas, ¿verdad? Y vamos a darle lectura, hermanos. Vimos que aquí hay un hombre que se jacta y todos sabemos quién es el fariseo. Y aquí vamos a leer esta parábola. Dice Lucas 18, 19, 10 y 11 hasta el 14. Le voy a dar lectura, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos, miren, estos hombres fariseos se confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola, por eso lo ilustra así. Pone un fariseo y pone un publicano, ¿no? Dos hombres subieron a orar al templo, uno era fariseo y el otro es publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, dice, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios se propició de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a ir pues, hermanos, vamos a ver esta. Primero vemos, hermanos, ¿verdad?, que dos hombres suben a orar al templo. Y como lo ilustra nuestro Señor Jesucristo y lo compara, sabemos que aquí hay dos hombres y lo vamos a identificar. El primero vemos aquí, hermanos, que era un fariseo. Era un fariseo. Ustedes saben bien quiénes son la secta de los fariseos y de los saduceos. Lógicamente que los fariseos, hermanos, pues era una secta muy poderosa en el tiempo, ¿verdad?, en aquellos de Jesús. Eran los líderes políticos, eran líderes políticos, ¿verdad?, que controlaban todo. Eran muy poderosos esa secta. Y son los que mataron a Jesús prácticamente, ¿verdad? También estaban los saduceos. Son los que controlaban todo en ese tiempo. Y vamos a describirlo aquí, esta secta, en Hechos 23:8. Cuando Pablo estaba, vamos a identificar esta secta de los religiosos. Estos sí creían en la resurrección y los otros no, ¿verdad? Hechos 23:8 y 9. El 8 dice así. Hechos 23:8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ellos sí creían. Vemos esta secta muy poderosa. Acuérdense que en los tiempos de Juan también existía eso. Y les dijo: generación de víboras, arrepiéntase, hagan dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando estaba Jesús también vimos que esta secta los acusa a Jesús, ¿verdad?, a la secta esta religiosa, a estos religiosos los atacan en Mateo 23, ¿verdad? Vemos cómo estamos identificando aquí. Vamos a regresar nuevamente a Lucas, hermanos, y vamos a identificar también el otro, que es el publicano, hermanos. Acuérdense que aquí hay dos hombres: fariseo, publicano. ¿Okay? Entonces el otro era publicano. Bueno, pues este era cobrador de impuestos que trabajaba con Roma, porque eran odiados, hermanos, porque pues abusaban del poder, cobraban mucho los impuestos y también transaban, ¿verdad? Por eso eran odiados por los judíos. Eran hermanos porque se iban a trabajar en el gobierno romano. Y lo vamos a identificar también en Mateo. Vamos a ir a Mateo. Vamos a ver que encontramos un publicano y obedece al evangelio. Ya ustedes saben quién es. Vamos a ir a Mateo 9. Mateo 9 y 10. Vamos a leerlo. Ahí vemos que un apóstol era un publicano, era un cobrador de impuestos. Pero dice ahí: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo. Ahí vemos un discípulo que estaba sentado en el banco del tributo público y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa. Jesús,
y sus discípulos. Ahí vemos, hermanos, cómo lo identificamos este hombre. Aquí como Dios lo ilustra, lo compara estos dos hombres, el publicano y el fariseo. Ok, vamos a regresar nuevamente a Lucas 18. Ok, entonces vemos aquí los dos hombres, ¿verdad? Como Dios lo ilustra. Pero el fariseo, estos dos hombres subieron a orar. Lógicamente, hermanos, subieron a orar estos hombres, el fariseo, porque lógicamente que un judío tenía que orar 3 veces, ¿qué? Al día, ¿verdad? Eso lo podemos contemplar ahí, hermanos. Subieron a orar en Daniel 6:10. ¿Alguien le puede dar lectura, hermanos? Porque los judíos eran así, ¿verdad? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ok, gracias, hermano. Ahí vemos que 3 veces oraba un judío. Y lógicamente que nuestro Señor también, Jesús, oraba también eso. Fue cuando subió a orar y los encontró durmiendo los discípulos, ¿verdad? Oréis para que no entres. Era muy bueno. Sabemos que la oración, hermanos, es la comunicación con Dios. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, ¿va? Eso personal, pero tiene que ser la oración siempre de corazón, hermanos. Aquí vamos a ver una falsedad de este tipo. Por eso Jesús lo ilustra, ¿va? Ahora, aquí la pregunta, hermanos, ¿fue recibida la oración del fariseo? Vamos a ver que oró, subió a orar al templo. ¿Fue recibida la oración hacia Dios, hermanos? Pregunta. No. ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque no había, ¿qué? Un arrepentimiento bien. Estaba bajo pecado, estaba esto, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús ilustra esto, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, vemos aquí. Entonces, por eso Jesús, ¿verdad? Podemos leer Mateo 6:5. Vamos a rezar Mateo 6:5. Vamos a ver cómo oraban estos fariseos, porque eran hipócritas. Y fíjese cómo Jesús les habla aquí. Y cómo les decía a los fariseos. Mateo 6:5 dice así. Y el 7 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas. Tratándose aquí, cuando dice hipócrita, la palabra, hermano, es falsedad, simulación y todo. No lo vayan a entender mal, hermanos, porque la palabra es así. Y así les declaraba Jesús a los fariseos, ¿verdad? Dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles por ser visto de los hombres. Cuidado, hermanos, ¿verdad? Todo lo que hagamos, lo hagamos bien para honra de Dios, no lo hagamos como estos hombres. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque era falso, hermanos. Por eso ilustró aquí Jesús. Dice el 6: mas tú cuando ores, entra a tu aposento. Aquí va esto. Esta es la clave que Jesús quiere, hermanos. Dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Tú y tu Padre que ve los secretos te recompensará, ¿qué? Al público. Todo lo que lo hagamos de corazón, y lo va a recompensar, y lo sabe Dios. Ok. Entonces vimos aquí, ¿verdad?, la oración de este fariseo, ¿va? Por eso Jesús acusaba a ellos. Ahora, ¿fue recibida la oración hacia Dios? No. Vamos a leer Primera de Pedro 3:12. ¿Alguien le puede dar lectura, hermano? Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok. ¿Vieron, hermanos? ¿Vieron esta oración del fariseo? Dice, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Los justos, prácticamente, ¿verdad? Y sus oídos atentos a sus oraciones,
Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen ¿qué? El mal. Prácticamente que el fariseo aquí subió a orar, estaba mal prácticamente, porque estaba simulando, estaba mintiendo, estaba bajo pecado, hermanos. ¿Okay? Y por eso Jesús lo ilustra. Y esta jactancia que tenía este hombre dice, yo no soy como los otros. ¿Verdad? Se jacta, se alaba, se hace, ¿verdad?, como justo. Y lo vamos a ir viendo, hermanos. ¿Okay? Dice así. Vamos a regresar a Lucas nuevamente, hermanos. Vamos a seguir. Si en caso no lo terminara, lo terminamos en el otro. Vamos con viendo, hermanos. Bueno, seguimos. Dice así: muchos cristianos se confían en sí mismos, ser justos. ¿Qué significa la palabra justos, hermanos? Persona que actúa con justicia, que está de acuerdo a la justicia, la razón. Lógicamente, hermanos, nosotros como cristianos, ¿verdad?, tenemos que actuar con justicia, porque ya tenemos el evangelio. Tratamos de hacerlo justo, ¿verdad? Como este hombre, ¿verdad?, se creía, como justo, porque cuando sube al templo a orar, dice que es justo, se confiaba en sí mismo, pero no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a ir. Ahora, mi pregunta es, ¿hay hombre aquí en la tierra justo? Mi pregunta, hermanos. No. Tratamos de hacer lo justo, hermano. Ok, y lo vamos a analizar en la Biblia. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos, de decir, de confiarnos de que yo soy justo. Yo no soy como los otros. Por eso este hombre se jactaba, hermanos. ¿Verdad? Ok, vamos a ir a Romanos 3. Ahí en la palabra, por eso cuando Pablo le predica a los hermanos, los ataca y les dice, Romanos 3:9, dice pues, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ok, aquí va la pregunta. Hermano, ¿somos mejores nosotros que los católicos? ¿Somos mejores nosotros que los mormones? ¿Somos mejores nosotros que los testigos de Jehová? Pregunta, eso queda al aire, hermano. ¿Ah? Pablo aquí, él era un apóstol, pero sin embargo luchaba, era un ser humano. Él nunca se creyó, él nunca dijo, oye, yo fui un apóstol, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro, yo soy justo. No, luchaba, él trataba de ser más perfecto, porque la Biblia dice, y aquí nos aclara el siguiente versículo, dice, como escrito está. ¿Dónde está escrito aquí? En la Biblia, hermano. Vamos a leer ahí, dice, abajito. No hay justo. ¿Qué dice? Ni a uno. No hay quien entienda a Dios, ni quien busque a Dios. Todos se desviaron, ni aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermano? ¿Qué hicieron? Se desviaron. Obedecieron sus mandatos. ¿Verdad que no? Desobedecieron. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Fueron seres humanos. Y escrito está, solamente Dios es el justo. Nosotros luchamos. Por eso vemos, por eso Jesús ilustra esto, hermanos, que la jactancia es, ¿verdad? Ok. ¿Podemos ir a Eclesiastés 7:20?
Eclesiastés 7:20, ¿alguien le puede dar lectura, hermanos? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está. Ciertamente dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En la Biblia encontramos, hermanos, que Job dice, hombre varón justo y temeroso, sí. Pero si ustedes leen más adelante, dice que él maldecía haber vivido. Maldijo. Imagínense, hermanos. Porque el hombre así es, hermano, no es perfecto. No es justo. Si leemos así, pero leamos un contexto, leamos. Él maldecía por haber nacido. Jonás, que dijo, quítame la vida, Señor, y era un profeta. Okay. Bueno, seguimos, hermano. Vamos a regresar nuevamente a Lucas. Entonces vemos aquí, hermanos, que debemos de tener cuidado, porque él decía que era justo, yo no soy como estos. ¿Ah? Yo no soy como estos. Creía Cristo por esto, ¿qué? Mentira. Esa era una falsedad. Aquel que adivina es Dios, y el que sabe tu corazón es Dios. Dice, vamos a seguir leyendo. Ahora dice el 11, por ahora sí, porque no soy como los otros hombres, dice. Apunta, aquí dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire cómo declara en su oración este publicano. Estamos viendo esta actitud de este hombre, el fariseo, ¿verdad? Y dice, yo no soy como este, ¿verdad? Se jactaba y decía que no era como este hombre, ¿verdad? No miento. Yo no soy injusto, no soy adúltero, no hablo mal de la gente. Podríamos agregarlo, ¿no? No le pego a mi mujer, ¿verdad? Eso es otra mención. Aquí le agregué yo, hermanos. ¿Verdad? Yo no le pego a mi mujer. Soy santo, ¿verdad? No murmuro, no critico, no peleo con mis vecinos, ¿verdad? Porque es lo que decía el fariseo, hermanos. Yo no soy como los otros, porque se está vanagloriando él que es el mejor, ¿eh? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Y allá abajito dice, ayuno 2 veces a la semana. Wow, imagínense, hermano. Doy diezmo de todo lo que gano. Eso es su jactancia aquí en fariseo. Miren, hermano. ¿Qué decía este hombre? Bueno, ¿es malo ayunar? No. Si lo quieres hacer, hazlo. Porque Jesús ayunó ¿cuánto? 40 días, 40 noches. Pero hazlo ¿para qué? Para el Señor, para reforzar el espíritu. Porque el judío lo que hacía, se reforzaba, se consagraba para estar más santo con él. ¿Y se abstenía de qué? De alimento. Háganlo. Lógicamente que este hombre tenía buenas obras, entre comillas. Decía que ayunaba ¿qué? 2 veces a la semana. Por eso Jesús acusa ahí, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo 6:18. Por eso lo reprobó Dios esto, ¿eh? Dios lo reprobó a este hombre. Mateo 6, 16, 17 y 18, dice ahí. Jesús y el ayuno. Esta era una costumbre de los judíos, hermanos,
que hacía en aquellos tiempos: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, tratándose así como los fariseos. Está hablando aquí Jesús. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará, ¿qué? En público. Claro, hermano. Pero este fariseo se estaba jactando: yo ayuno 2 veces a la semana. Ok. Yo me reúno, yo hago esto, yo hago. Pero hermanos, lo importante es, tenemos que estar bien con Dios. Es bueno, todo lo que habla a la hora de decir es bueno, hermano, pero hágalo siempre de corazón. Ok. Seguimos. Dice: doy diezmos todo lo que gano. Lógicamente, ¿verdad? Que pues daba el diezmo. Era una ley antes, el diezmo. ¿Para quién era? Para los levíticos, para los sacerdotes. Era una ley en aquellos tiempos. Estaba bien en esta obra el fariseo. Pero, bueno, ahora mi pregunta es: ¿fue reprobado por Dios? Lógicamente que sí, fue reprobado. Vamos a ir a Romanos. Romanos 2. Y le voy a dar lectura. Romanos 2. 17. Para no ir mucho, al 24 le voy a dar lectura. Dice así: he aquí que tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas a la ley. Te glorías. ¿Qué hacían los judíos? Se gloriaban. Ellos ya tenían que ganado el cielo, que tenían la ley. Pero Pablo aquí también los descalifica, que también tenían que ser condenados. Y igual se encontraban de pecadores. Dice: y conoces su voluntad, e instruido por la ley, que apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, de la luz que estás en tiniebla, instructor de indoctos, maestro de niños que tienes la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, por la infracción de la ley, que deshonras a Dios. ¿Qué estaba haciendo este fariseo, hermano? Deshonrando a Dios con este tipo de jactancia, actitud que tenía. Se creía lo mejor, porque los fariseos eran muy preparados, ¿verdad? Sabían mucho de la ley de la Torah, estudiaban. No era como nosotros, que a veces de repente agarramos nuestra Biblia y leemos. Ellos sí estudiaban, leían la Torah, se reunían en las sinagogas, lo estudiaban, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios. Fue reprobado, por eso nos recomienda la palabra de Dios, hermanos. 1 Corintios 5, 6 y 7, dice así: no es buena nuestra jactancia, dice la Biblia acá. Nos vuelve a recordar, nos viene a exhortar, nos dice Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda que toda la masa? La levadura representa el pecado.
Leuda. Dice, limpiaos pues. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, que nos limpiemos, ¿verdad? Para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que estemos purificados, estemos santos, que nos limpiemos de todo, ¿verdad? Andemos consagrados ante el Señor, porque Él se sacrificó por nosotros. Okay. Primera de Corintios, vamos más adelante, ¿verdad? Primera de Corintios 13:4. Este es un texto muy conocido, hermano. Entonces, este fariseo tenía todavía la vieja masa, ¿verdad? Estaba el pecado. Primera de Corintios 13:4 dice así, hermano. Dice que el amor es sufrido, ¿verdad? Que es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Ahí lo volvemos a encontrar, hermano. Y no se envanece. Hermanos, el amor que tenemos de Dios es, híjole, es algo que no se puede barrer. Ese amor que conocimos de Cristo, ese amor que nos dio, hermanos, no es cualquier amor, el amor cualquier hombre. Es un amor que Dios nos da, que nosotros tenemos que llevarlo a la práctica, hermanos. No nos debemos de jactar si tenemos ese amor. Ok, entonces vimos, hermanos, que este hombre, ¿verdad?, no tenía ni tampoco amor a su prójimo, porque él decía, yo no soy ni como este publicano, decía abajo. Así lo señala la Biblia. Yo no soy como este, ¿verdad? Ok, vamos a regresar nuevamente, hermanos, a Lucas. Creo que sí lo vamos a terminar. Lucas. Ahora vimos, ¿verdad?, la actitud de este fariseo. Vimos este hombre, ¿verdad? Ahora vamos a ver la actitud de este publicano. Miren, hermanos, este publicano dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios me propició mi pecado. Miren, hermanos, este hombre publicano, ¿qué tenía este hombre? Humildad. Reconoció su error, ¿verdad? Lo aceptó. Reconocía que era un gran pecador, hermano. Y si es lo que quiere Dios, hermano, que seamos sinceros, como este hombre, reconocer, porque Dios es el que te adivina, hermanos, tu corazón. Pues el fariseo no tenía ese arrepentimiento, solo lo estaba haciendo por fuera. En cambio, este hombre no quiso alzar sus ojos ni al cielo. Estaba como el hijo pródigo, ¿verdad? Por eso cuando Jesús ve y se acercaron muchos, ¿verdad? Por eso es muy importante, hermanos, que este hombre se acercó a Jesús, ¿verdad? O se acercó a Jesús, digamos, ¿va? Reconoció su error ante Dios y fue escuchado. Vamos a ver qué dice, hermanos, este hombre cómo reconoce, y lo marca la Biblia, ¿va? Que tenemos que ser sinceros con Dios. Vamos a ir a Salmos 32. Que reconoce su pecado. Salmos 32, 5 y 6. ¿Qué dice ahí? Mire cómo llegó este hombre reconociendo su pecado. Y en la Biblia dice que debemos de ser así, hermano. Dice así. Salmos 32, 5 dice así. Mi pecado te declaré. ¿Qué dice?
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo Dios con este hombre, hermanos, el publicano? Fue perdonado. Pero porque él fue sincero, hermanos, de declararlo. Reconozco que soy un transgresor, soy un pecador. Fue humilde, hermanos. Y eso es lo que quiere Dios, eso es lo que califica, hermanos. ¿Verdad? La palabra lo dice. Salmo 102. Lógicamente que Salmo 102, 1 dice, 1 y 2 dice que si tú te acercas a Dios y reconoces, te escucha, y si le pides perdón, dice la palabra, Jehová escucha mi oración, llegué a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. No le voy a seguir dando lectura, hermanos, pero miren, hermanos, eso es lo que calificó Dios de este hombre publicano. ¿Cómo se acercó? Vamos a leer Salmos, también 25, a ver si lo tengo por acá. Otro pasaje. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Entonces vimos esto, hermanos, ¿verdad? Este hombre esta actitud de este publicano, vamos a rezar a Lucas, hermanos. ¿Y otra vez? Vimos esto, hermanos, ¿verdad? Esta actitud de este hombre, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Pues él descendió a su casa justificado, dice, que el otro. Fue justificado que el otro, hermano. Descendió a su casa, ¿por qué? Porque aceptó sus errores, hermano. Y aquí en esta persona no vimos vanagloria, no vimos jactancia en esta persona, en este publicano. Vimos la gran humildad que hubo en esta persona. Por eso el Señor Jesús, vamos a ir a Lucas, vamos a rezar Lucas 15, no pierdo. Lucas 15, 1 y 2, dice así, la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, dice, para oírle. Y los fariseos, los escribas, murmuraban, diciendo, este con los pecadores recibe y come con ellos. Jesús vino más por quienes, hermanos, los pecadores, hermanos. ¿Y cuál es nuestro trabajo de nosotros? Para los pecadores, ¿verdad? Eso es, hermano. A eso vino Jesús. ¿Por qué le llegó la salvación a Zaqueo? Porque ya estaba ¿qué? Vino a salvar lo que se había perdido. Ese Zaqueo era un gran pecador,
era rico, defraudador también, transó mucho, pero Jesús le dijo, hoy gozo a tu casa y tendrás la salvación. Ha venido a tu casa hoy. Sí. Hermanos, termino con este pequeño tema. Espero que me haya dado a entender, hermanos. Dios bendiga, hermanos. Amén.